Quería comentarles que la Unión Europea aprobó un sexto paquete de sanciones contra el Kremlin que incluye el embargo parcial al petróleo ruso. Esta decisión está contemplada, permite una excepción a las importaciones suministradas vía oleoductos. Sobre esta materia se pronunció Josep Borrell, quien, como ustedes saben, es alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. Vamos a escuchar parte de lo que él indicó. Íbamos a tener un acuerdo y lo tuvimos, tarde como siempre, pero lo tenemos. Así que ahora tenemos un plan para prohibir el 90% de las importaciones de petróleo a la Unión Europea. A finales de este año compraremos un 90% menos. Esto era parte de las declaraciones que ofrecía Josep Borrell con respecto a esta nueva decisión de este nuevo paquete de sanciones contra Rusia que ha aprobado la Unión Europea. Sobre esto también hubo un pronunciamiento de la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, quien ha indicado que están respaldando la medida que tomó la Unión Europea. Vamos a escuchar declaraciones de la primera ministra de Estonia. Es un acuerdo, así que si tuviera que elegir entre un acuerdo o no imponer ningún tipo de sanciones, entonces creo que es un acuerdo justo. Y debo decir que todo el mundo fue muy constructivo tratando de encontrar soluciones. Creo que esto era lo mejor que podíamos conseguir. Amigos, esta eran parte de las declaraciones que ofrecía la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, respecto a un nuevo paquete de sanciones que ha aprobado la Unión Europea contra Rusia y en relación a esto, la Unión Europea ha excluido del embargo un 10% del petróleo que llega a través de los oleoductos que abastecen específicamente a Hungría, República Checa y Eslovaquia. Y bueno, vamos ahora con economía. Entre números y cifras, la economía y cómo influye a todos. Amigos, tenemos en esta parte de nuestro programa como invitado a Francisco Rodríguez, quien es economista con PhD de la Universidad de Harvard y fundador y director de Oil for Venezuela. Francisco, buenas tardes, te saludamos. Buenas tardes, Maripili, ¿cómo estás? Un gusto conversar contigo, como siempre. Encantada de conversar contigo, Francisco. Bueno, queríamos tu análisis respecto a la decisión que acaban de tomar los colombianos en esta primera vuelta de elecciones presidenciales que se llevó a cabo el pasado domingo, en donde un primer elemento que destaca es que sale del juego electoral el uribismo que había estado gobernando Colombia pues en los últimos 20 años, un poco más incluso. Y bueno, cualquiera de los candidatos que llegara a ganar en esta segunda ronda ya ha dicho que va a restablecer relaciones con Venezuela, relaciones diplomáticas, pero también consulares y comerciales. Entonces, en ese sentido, pues yo quería tu análisis, bueno, de lo que fue este proceso de este domingo, pero también de qué impacto puede eventualmente eso tener en Venezuela, particularmente en el área económica. Sí, bueno, efectivamente hay un rechazo de los colombianos a la clase política tradicional, en particular a los partidos, tanto el partido de gobierno, que es el llamado Partido Centro Democrático, que es el partido del cual tanto Iván Duque como Álvaro Uribe son los líderes básicos, pero también de los partidos tradicionales, Partido Conservador, Partido Liberal. Estos partidos habían llevado gran parte de la política colombiana por muchísimo tiempo y la fuerza de ellos en particular de imponer un candidato presidencial se ha debilitado y ciertamente hay una reacción frente al sistema. Fíjate,
tú que incluso los partidos que apoyaron a Federico Gutiérrez, que es el candidato cuando se retira, Iván Zuluaga, que era el candidato de Duque, para apoyar a Federico Gutiérrez, lo apoya partidos que tienen el 60% del Congreso. Y esos partidos no fueron capaces de movilizar suficientes votos como para que Federico Gutiérrez quedase en la segunda vuelta. Entonces ahora se contrastan dos figuras que son una figura con un planteamiento claramente de izquierda. Yo diría que es de centro izquierda, que es Gustavo Petro, alguien bastante bien conocido, con una buena trayectoria y con unos planteamientos que yo creo que están, digamos, bien establecidos en el debate. Y después tenemos una figura que en cierto sentido es una incógnita, Rodolfo Hernández, que sus posiciones han sido un poco más variables, volátiles, no todas ellas necesariamente bien estudiadas. Es una persona conocida por declaraciones, digamos, algo vistosas y no necesariamente muy serias en todos los temas. Pero lo que sí es cierto es que ellos los dos, ambos, Petro y Hernández, han mantenido una posición bastante firme, en el caso de Hernández, además reiterada, incluso a través de unos tweets que publicó ayer mismo, de restablecer relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro y retirar el reconocimiento que ha hecho Colombia al gobierno de Juan Guaidó. Es importante tomar en cuenta que si bien en algún momento hubo 57 países que reconocieron al gobierno interino, al llamado gobierno interino, ese número se ha disminuido a 12 que lo reconocen formalmente, pero a solo 7 que mantienen relaciones, o sea, que reconocen al embajador designado por Juan Guaidó, y de esos 7, uno de ellos es Colombia, que ya sabemos que va a cambiar porque los dos candidatos presidenciales han dicho que lo van a retirar, y otro de ellos es Brasil, donde muy posiblemente sí, también se da una victoria de Lula, quien en este momento lidera las encuestas, también eso va a cambiar. Entonces, y creo que aquí lo que estamos viendo, digamos, el caso de Rodolfo Hernández, él ha sido muy crítico desde el principio con la decisión de Duque de reconocer a Guaidó, en un momento cuando se planteó la extradición la congresista Aida Merlano, que era una fugitiva de la justicia colombiana y que fue apresada en Venezuela, en Maracaibo. El Duque le pidió la extradición de Aida Merlano a Guaidó, y Rodolfo Hernández claramente eso parece una noticia del chigüire bipolar. O sea, que bueno, es que precisamente eso fue lo que dijo Rodolfo Hernández en ese momento. A Guaidó parece que fue una noticia del chigüire bipolar. Sí, es que eso fue lo que dijo Rodolfo Hernández. Él dijo que eso era como pedirle la extradición al Espíritu Santo. Entonces hay una posición ya, digamos, bien establecida, que es una posición hacia la que se está moviendo la mayoría de la comunidad internacional, porque las decisiones de reconocimiento no son decisiones de legitimidad. Eso es algo que Estados Unidos trató de promover, esa idea con lo de Guaidó, pero la decisión de reconocimiento es simplemente la decisión del el país y el gobierno con el que tú tratas para resolver problemas bilaterales, y esos problemas evidentemente los tienes que tratar con el gobierno que tiene el control del territorio. Eso esencialmente lo que quiere decir es que yo creo que nosotros podemos esperar ya, yo diría con bastante certeza, que a partir de agosto, que tome posesión el nuevo presidente de Colombia, se van a comenzar a normalizar las relaciones diplomáticas y probablemente comerciales, porque aquí hay un tema también básico, que es que Colombia es el principal beneficiario, uno de los principales beneficiarios de que la economía venezolana esté bien. Colombia solía exportar $6.000 millones al año a Venezuela. Ese comercio se ha desplomado a prácticamente nada. Y por lo tanto el sector privado colombiano está muy interesado en que se normalicen las relaciones para poder tener una Venezuela que pueda ser un socio comercial estable y próspero.
Y creo que esa es la realidad que se va a imponer ya en lo que podríamos llamar incluso el corto plazo. Ahora, como te digo, independientemente de cuál sea el candidato que gane, ¿hasta qué punto tú piensas que esto puede ayudar a la economía venezolana? O sea, esta decisión de restablecimiento inminente de las relaciones entre Colombia y Venezuela, de una posibilidad incluso de intercambio comercial más amplio. ¿Hasta qué punto, viéndolo desde el lado venezolano, porque bueno, desde el lado colombiano habría muchas aristas allí que evaluar, pero viéndolo desde el lado venezolano, ¿hasta qué punto tú crees que esto pueda influir en la economía venezolana y en esto que pareciera ser una especie de reacomodo, de repunte de la economía venezolana después de años muy terribles que habíamos estado viviendo? Y también incluso iría un poquito más allá, ¿hasta qué punto tú piensas que esto puede influir para los venezolanos que se fueron para Colombia durante este tiempo, o para que eventualmente algunos de esos venezolanos que están en Colombia pudieran incluso regresar a Venezuela? ¿Cómo ves tú eso? Sí, indudablemente hay efectos económicos positivos directos. O sea, hay una frontera que todavía está cerrada al tránsito vehicular, y ese tipo de intercambio es un intercambio valioso para los ciudadanos que están en ambos lados de la frontera. Así que y eso permite además que la gente transite por esa frontera con la normalidad con la que lo habían hecho en el pasado. Entonces eso, y yo creo que es claro que va a haber efectos económicos positivos, en particular sobre la zona. Ahora, en realidad yo creo que el efecto económico mayor viene más bien de lo que puede ser el cambio de posición en la región, en países relevantes de la región, con respecto a lo que es una de las principales restricciones al crecimiento económico venezolano ahora, que son las sanciones petroleras y financieras impuestas por Estados Unidos. Porque la realidad es que el comercio entre Colombia y Venezuela siempre había sido un comercio en el cual Colombia tenía un superávit comercial, o sea, le vendía más a Venezuela que a lo que le compraba a Venezuela, muchísimo más. Y eso no está mal, porque en realidad lo que estaba pasando es que Venezuela derivaba ingresos de sus exportaciones petroleras a otros países, a Estados Unidos, a India, a China, y con esos ingresos compraba importaciones de otras economías, entre ellas la colombiana. Entonces, en realidad, el principal determinante del crecimiento económico venezolano va a ser si podemos recuperar la capacidad de exportar petróleo, de normalizar nuestras relaciones económicas con el resto del mundo, pero principalmente con los principales compradores de petróleo venezolano. Ahora, lo que sí creo que ocurre a un nivel más geopolítico es que si tú tienes a países como Colombia y como Brasil, que son digamos, las dos grandes fronteras de Venezuela, sin desestimar, por supuesto, la de Guyana, pero son las fronteras más activas y de mayor peso, y estas son dos economías de peso en la región. Si estos países tienen gobiernos que están diciendo hay que normalizar las relaciones con Venezuela, y que están poniéndole impedimentos, o por lo menos le están causando un costo a Estados Unidos de seguir con este intento de aislar económicamente a Venezuela, eso probablemente va a llevar a que en algún momento se termine revisando la política exterior de Estados Unidos con respecto a Venezuela. Y fíjate que lo que vamos a tener ahora justo dentro de una semana en términos de la Cumbre de las Américas es muy llamativo, porque todo indica que hay un rechazo de gobiernos muy importantes en la región a la decisión de la administración Biden de excluir a ciertos gobiernos, los gobiernos de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Y eso ha sido rechazado por el gobierno de México, por el gobierno de Argentina, por el gobierno de Honduras, por países de CARICOM, del Caribe, que han dicho básicamente que no van a asistir a la cumbre si se mantiene esa política. Entonces yo creo que cuando a esos gobiernos le sumemos Brasil y Colombia, entonces ya vamos a tener las principales economías de la región
diciendo hay que normalizar las relaciones con Venezuela y creo que eso le va a imponer un costo muy grande a la administración Biden de seguir con esta política, porque de hecho ese costo creo que lo vamos a ver la semana que viene. Creo que la insistencia de ellos de mantener la política de sanciones y la política de aislamiento va a dejar en evidencia una cumbre en la que Estados Unidos simplemente no es capaz de convocar a la mayoría de la región a participar. Bueno, de hecho el problema es tan grave con esto de la Cumbre de las Américas que Biden parece que está muy molesto, e incluso ayer estaba leyendo que Biden mismo está diciéndole a la gente del Departamento de Estado que arreglen este rollo, porque él mismo está diciendo que quizás no vaya a la Cumbre de las Américas. Imagínate tú siendo el anfitrión que él no vaya para la Cumbre de las Américas por todo este desastre que ha hecho el Departamento de Estado en su política exterior. Es correcto, y es importante entender que en general en la Cumbre de las Américas, vamos, los presidentes siempre han asistido, se han invitado a todos los presidentes. Durante un tiempo se excluyó a Cuba porque la Cumbre de las Américas comenzó como una cumbre de la OEA y Cuba estaba excluida de la OEA, pero la administración Obama llevó a que se invitase a Cuba a 2 cumbres de las Américas. Entonces incluso el problema de Cuba ya estaba resuelto. Y la pregunta en el fondo es, si tú vas a tener una cumbre, la vas a tener con los países cuyo gobierno te gusta, pero entonces eso no tiene sentido, porque la idea de las cumbres es que todos los gobiernos y todos los jefes de Estado se puedan reunir y puedan coordinar acciones. Entonces tiene que haber, en cierto sentido, una tolerancia de la disidencia, de las diferencias. E incluso si se considera que algunos de esos países no son democráticos, bueno, la realidad del mundo es que hay muchos países no democráticos en el mundo. La mayoría de los países en desarrollo son países no democráticos. Y eso es lo que... pero bueno, eso no quiere decir que no vas a tratar de resolver ninguno de los grandes problemas globales y regionales que hay. Aparte de eso hay una cosa muy importante. Aparte de eso hay una cosa muy importante, el hecho de que eventualmente en esta oportunidad Estados Unidos sea el país sede, el país anfitrión de la Cumbre de las Américas, no tiene nada que ver con que la Cumbre de las Américas le pertenezca a Estados Unidos ni nada que se le parezca. Se supone que la Cumbre de las Américas es de las Américas, no es de Estados Unidos ni de los amigos de Estados Unidos. Entonces, si ellos van a hacer una cumbre o una reunión, una pachanga, no sé qué es lo que quieren hacer ellos, con los amigos de ellos, bueno, entonces que digan que es la cumbre de los amigos de Estados Unidos, pero la Cumbre de las Américas no le pertenece a Estados Unidos y por lo tanto ellos no tienen competencia para decidir a quién invitan y a quién no invitan. Eso es una loquetera. Por eso es que Biden está furioso con el Departamento de Estado, porque este es un rollo que tiene el Departamento de Estado y que de alguna manera están involucrando a Biden en este problema. Y te digo, el mismo Biden acaba de regañar a la gente del Departamento de Estado y le está diciendo que si siguen, que o arreglan ese rollo o él mismo no va a ir. Imagínate tú lo que significa que siendo el país sede, el propio presidente del país sede no vaya, cuando ya otros presidentes de América Latina han anunciado que dado la política de exclusión que están teniendo con algunos países, tampoco van a ir, entre ellos, por ejemplo, Bolivia, México, varios países del CARICOM también están protestando. Entonces, imagínate tú, eso es una ridiculez lo que van a hacer allí en la Cumbre de las Américas. Con razón Biden está molesto. Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Maripili, y creo que en el fondo lo que esto te muestra es cuán fuera de sintonía con la realidad regional está la política exterior de Estados Unidos. Lo que pasa es que la política exterior de Estados Unidos, la administración Biden tampoco le ha prestado tanta atención a América Latina y siempre son muy reacios a hacer cambios y por lo tanto han mantenido esencialmente las mismas políticas de Trump. Pero estas son políticas muy, muy dañinas a la relación con América Latina. Y fíjate que esta cumbre probablemente va a tener una asistencia, incluso si Biden asiste, una asistencia. Creo que el único caso comparable es la de 2018 de Lima, pero fíjate que en ese caso estaban destituyendo a Kuczynski por corrupción, y esa es la razón por la que la mayoría de la gente no fue, porque de hecho cambiaron al presidente que lo estaba invitando a una cumbre que había convocado como una cumbre contra la corrupción al presidente anfitrión,
lo terminaron destituyendo de la presidencia por cargos de corrupción. Y esta cumbre, o sea, ese es, digamos, el gran ejemplo de un fracaso de la Cumbre de las Américas, la Cumbre de Lima de 2018, y esta, por razones diferentes, va más o menos por la misma vía en términos de asistencia de jefes de Estado. Ya, bueno, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros y que nos hayas brindado tu análisis de estos temas tan interesantes. Muchas gracias, Francisco. Totalmente a la orden, un gusto.